Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme. Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos, a todas, a todes. En esta clase de hoy haré una apretada síntesis de la unidad 1 con algunas cuestiones que van desde la ley 1420 y la ley Laínez, insertándolas a su vez a estas normativas jurídicas, a estas leyes, disposiciones, en un contexto histórico-sociológico. Me interesa pensar que fines del siglo XIX veíamos en las clases anteriores, con la formación, consolidación del Estado moderno argentino, esto es, a partir de algunos atributos, diría un intelectual, Oscar Oslak. No es mi intención desarrollarlo ahora, pero sí mencionar algunas cuestiones que hacen al Estado moderno. Las instituciones, una de ellas la escuela, el ejército, la policía. Podemos pensar igual con la percepción tributaria, los impuestos, pero también tenemos después la configuración de un espacio argentino, del territorio, bien, con sus delimitaciones, con sus espacios fronterizos. También tenemos la cuestión de una identidad nacional que va a aglutinar a toda una población, un sentido de pertenencia. Esto lo habrán visto, insisto, en historia social argentina y latinoamericana. En todo caso, que no lo hayan visto, me lo comentan y lo vamos desarrollando un poco más. Es decir, que la educación moderna debe entenderse con esos dos conceptos, el Estado y la nación moderna. Y en ese trípode es que vamos a debatir esto que he mencionado como la lucha entre lo nuevo, que es la modernidad, y lo viejo, entendiéndolo desde la educación, desde una perspectiva teológica, religiosa, del ámbito católico. Digo lo viejo porque es del orden colonial, donde la Iglesia, bien decíamos clases anteriores, tuvo un gran predominio en la enseñanza educativa desde fines del siglo XV, y para lo cual hubo grandes debates en el primer Congreso Pedagógico Sudamericano que se celebró, se desarrolló en 1882 en Buenos Aires. Entonces esta cuestión no es para menos, no es una cuestión, digo, que uno debiera pasar por largo en ese debate que organiza precisamente Sarmiento, y es donde el Estado moderno empieza a quitarle poder a la organización eclesiástica en cuanto a los registros civiles, los cementerios, incluso los casamientos, los divorcios, como ocurre en el paisito, en Uruguay, donde creo que comienzos del siglo XX ya había establecido el divorcio. Bien, entonces acá la cuestión está pensar, a fruto de esta imagen, el debate que se va a dar en cuanto a la educación. ¿En qué tipo de saber? ¿Saber teológico, filosófico? ¿El saber científico? ¿Quién está a cargo de la educación? Si van a ser monjes, curas, hermanas religiosas de diferentes órdenes, o si tienen que ser algún tipo de sujeto profesional desvinculado totalmente del ámbito religioso. Es decir, insisto, la cuestión de 1882 está en dos conceptos, lo laico y lo secular. Puse acá la carita del perro cansado, ¿sí? Perrito, con esa pose que por ahí en el segundo cuatrimestre nos pasa todo, que estamos cansados, y más cuando se trata de leer una ley. No quiero que sea tedioso o aburrido.
Tampoco es mi intención ir leyendo cada ley, pero sí esta tiene un peso fundamental. Bien, tiene un peso fundamental por su larga duración en el sistema educativo argentino, fines del siglo XIX, y atraviesa gran parte del siglo XX. Entonces, cuestión nodal nos obliga a leer minuciosamente esas 7 páginas. ¿Sí? Haciendo énfasis, lo podemos ir viendo en clases, énfasis en algunos artículos. Yo hoy, a modo de lectura y para que lo vayamos relacionando con la bibliografía, de cómo hacer esta vinculación, bien, de la ley 1420 de educación común y su reglamentación en la institución, por supuesto, educativa, moderna, y este debate de si fue laica o no. Ya el capítulo 1 nos da, y vinculándolo con la ley con la ley, bueno, sí, la ley suprema, o el documento supremo de la Constitución Nacional de 1853, acá ya tenemos cuáles son esas instrucciones generales, y se piensa para el nivel primario. Bien, acá yo traje un extracto que va del artículo 1 al artículo 5. Bien, en principio me interesa la primera. La escuela primaria tiene por único objeto favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de 6 a 14 años de edad. Aquí ya vemos cómo el Estado moderno se asegura justamente de una formación del sujeto en una franja etaria, y también vemos que se vincula con lo ético, lo intelectual y lo físico. Es decir, que aquí ya convergen varias cuestiones en la educación que veíamos en la clase anterior, que está la medicina, bien, con lo biológico, lo histórico, lo geográfico, lo antropológico, ya cómo empieza a convivir en el artículo 1. En el artículo 2, la instrucción primaria debe ser obligatoria, gratuita, gradual y dada conforme a los preceptos de la higiene. Ahí ya es genial porque tenemos una primera cuestión, ¿no? Lo obligatorio, lo gratuito, lo gradual, es decir, como de una manera escalofonada, espero que me haya salido bien, como escalafón, y después con la ideología del higienismo, ¿no? Esto del aseo personal. Algo más para ver aquí en el artículo 2, no menciona lo laico, bien, como si lo van a hacer después otras provincias, como el caso de Entre Ríos, que sí lo deja muy bien aclarado. Creo que ya en su primer artículo dice lo siguiente: la educación común es gratuita, obligatoria y laica, como lo establece la Constitución provincial, en la forma y condiciones que dispone esta ley. Eso fue el caso de Entre Ríos en 1886. Cuestión que acá, en la ley 1420, no figura lo laico. Bien, ya para dejarlo bien claro. El artículo 3, la obligación escolar, comprende a todos los padres, tutores o encargados de los niños, dentro de la edad escolar establecida en el artículo 1. Acá ya también vamos a ir viendo esta vinculación de cómo la ley 1420 aglutina, si se quiere, esta relación de poderes del ámbito privado con el ámbito público, bien, ya sea desde el higienismo, cómo se le enseña en la educación, pero también cómo eso penetra en la unidad doméstica, en la casa. Bien, no es una cuestión menor en una época donde decíamos que hay un flujo de inmigrantes y no solamente tenemos entonces que viene gente a trabajar a la Argentina, europeos de diferentes países, que más allá de que portan diferentes ideologías, anarquistas, socialistas, comunistas, sindicalistas, lo cual da mucho para hablar, que ya lo vamos a desarrollar, sino que también traen enfermedades, bien, de virus,
Y ahí tenemos esa vinculación del higienismo para evitar, prevenir enfermedades. El artículo 4. La obligación escolar puede cumplirse en las escuelas públicas, en las escuelas particulares o en el hogar de los niños. Puede comprenderse por medio del certificado y examen, exigir su observancia por medio de amonestaciones y multas progresivas, sin perjuicio de emplear, en caso extremo, la fuerza pública para conducir los niños a la escuela. Tremendo el artículo 4 para ver justamente la cuestión de la obligatoriedad y también de esta exigencia por parte del Estado de la formación de los y las estudiantes, ¿no? Aquí déjenme, me interesaba pensar algo que estoy viendo acerca de, para ir viendo del artículo 4, ¿no? De esta mención de la obligación escolar. Después ya voy al artículo 5, pero cómo también, digo, se contradice o está ahí en tensión el artículo 4 con el 8, ¿no? La enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clase. Bien, es decir, acá lo que vemos o lo que no vemos es la cuestión de la laicidad. Sí podemos ver que hay una secularización, hay una separación, pero que está dada entre lo que viene a ser el desarrollo de las clases y lo que puede ser en el horario de recreo, que por ahí lo desarrolla de una manera más profunda en la lectura de Adriana Puigros. Pero es más, me retracto, ni siquiera digo, está esa separación entre recreos y lo que viene a ser las clases, ¿no? En el artículo 8. Está como muy, muy difuso. Para la época, más allá de esto, la Iglesia Católica se va a enfurecer bastante con la ley 1420 por esta restricción de poderes, pero que aún así podemos ver, no figura lo laico, sigue estando, hay una fuerte presencia, o habilita esa presencia de lo religioso en lo educativo. Digo que se enojan, por ejemplo, en Córdoba, que es un gran lugar justamente conservador, con una profunda presencia religiosa, y esto se comprende justamente por el orden colonial. Podemos pensar la Universidad Nacional de Córdoba, de larga duración, donde curas y sacerdotes van a ver a esta ley como una forma de descristianizar el país. Bien, esa va a ser la acusación de los religiosos a los gobernadores. Continúo. ¿Qué me interesa acá? Bien, el artículo 6, para poder ver esta vinculación con Daniel Filmus, después de lo que va a ser educación, trabajo y economía. En pocas palabras, me interesa ver en este artículo 6 la convivencia que hay entre la formación de un sistema económico vinculado de manera coherente, correlacionada con el patrón de acumulación del capital. Bien, primario exportador, agrícola, ganadero. Leámoslo. El mínimo de instrucción obligatoria comprende las siguientes materias: lectura y escritura, aritmética, las 4 primeras reglas de los números enteros, el conocimiento del sistema métrico decimal y la ley de monedas, pesas y medidas, geografía particular de la República y nociones de geografía universal, historia particular de la República y nociones de historia general, idioma nacional, castellano, moral y urbanidad, nociones de higiene, nociones de ciencias matemáticas, físicas y naturales. Bueno, hasta acá hago un paréntesis de los paréntesis del artículo 6, para ver, digo, que acá lo que se entiende, digo, lectura y escritura, ¿no? Del idioma nacional, el castellano, ya se impone algo, ¿no? Inclusión, exclusión de sujetos, conocer la geografía del país,
¿no? En general, de las provincias, y también una forma de historia nacional, ¿bien? Lo cual da para pensar, bueno, qué tipo de geografía, qué tipo de historia es lo que sobresale, ¿no? Continúo. Para las niñas, para las mujeres, será obligatorio además el conocimiento de labores de manos y nociones de economía doméstica. Para los varones, el conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sencillos. Y en la campaña, nociones de agricultura y ganadería. Bien, acá tenemos en la formación de un Estado moderno vinculado justamente con la educación, en lo moderno digo prima, lo digo así, para que quede bien claro, lo patriarcal, bien, lo machista. Ahí tenemos una separación incluso de esferas en el trabajo. Mujeres vinculadas justamente a labores de manos, economía doméstica, bien, es decir, en la casa, y el varón vinculado justamente a la tierra, a la agricultura, a la ganadería. Bien, esto es nodal porque no es solamente una formación de saberes, sino que también luego se reproduce en una forma de trabajo. Bien, algo que todavía sigue presente en el siglo XXI. Cuando uno mira en gran medida quienes han accedido a la universidad, por poner una cuestión sociológica en el siglo XX del sistema argentino, eh, la mayoría son hombres. Bien, eh, y poco acceso han tenido las mujeres a la universidad. Otro caso de la historia eh, del país, de la historia argentina, es cuando uno piensa, bueno, esta idea de los próceres, ¿no? Y ahí nomás se nos vienen los nombres que han figurado alguna vez en los billetes, porque ahora creo que priman los animales. Y uno piensa en desde San Martín, Belgrano, Sarmiento, Roca, ¿no? Digo como próceres, como figuras, ¿no? Algo individual, pero bueno, hay una selección de lo que se ha querido justamente a veces destacar o, por otro lado, desnostar de manera peyorativa. Eso también depende a los momentos históricos. Pero bueno, esto es lo que me interesa del artículo 6. Da mucho para hablar, para debatir esta articulación, insisto, entre educación, eh, la formación de saberes y el trabajo, para una determinada economía del momento histórico. Esto, las nociones de agricultura y ganadería, se puede pensar en un recorte en el ámbito 1870-1930, que es donde tenemos esta vorágine de lo que alguna vez se llamó por parte de la historia oficial la idea de que fuimos graneros del mundo, bien, en este periodo de la dominación oligárquica. Bien, acá hemos visto 8 artículos, mayor o menor medida. Esto me interesa ir viendo el análisis, ¿no? Con las ideologías que por ahí desarrollamos en clases anteriores, del positivismo, del higienismo, de la ilustración, entre otros que ahora se me escapan. Pero la idea es ir vinculándolo con la bibliografía, insisto. Otra ley que me interesa, para pegar un salto, de la ley 1420, establecida, sancionada en 1884, es con la ley Laínez, la ley 4874 de 1905. ¿Cuáles son sus objetivos, sus propósitos? Bueno, en principio es centralizar el sistema educativo, generar un mayor desarrollo, por lo tanto, de la educación moderna en aquellas regiones, en aquellos lugares donde, aclaro acá, el Estado no llegaba con demasiada fuerza. Bien, lo digo así en el buen castellano, para que se entienda bien. Es decir, donde había una debilidad del Estado moderno, esta ley viene a compensar eso. Eh, Precisamente en lo que va a ser en los espacios, en los territorios rurales.
Hay algunas controversias con esta idea de seguir y continuar difundiendo la educación nacional moderna en lugares, en territorios, ya lo vamos a ver, donde no llegaba con fuerza. En principio, bueno, es porque va a estar limitado por el artículo 5 de la Constitución, vinculado con esta cuestión de lo que puede establecer la Constitución nacional, luego se choca, por decirlo así, con la Constitución provincial. Bien, es una cuestión justamente de autonomía, de soberanía. Por otra parte, lo que me interesa acerca de las controversias o las disputas, a los que no les va a caer muy bien justamente esta difusión de la educación nacional, son a los anarquistas. Yo acá traje justamente a un anarquista, Barcos, de apellido, que lo va a tildar de nacionalización silenciosa. Si no me acuerdo el nombre de pila, José Barcos. Bueno, pueden comentarme ahí en mi canal de YouTube. Están en los textos de Arata y Mariño, precisamente esto de la nacionalización silenciosa. Y me refiero justamente que es silenciosa, y acá lo tenemos para vincular también con Pierre Bourdieu. Bien, es decir, hay una violencia simbólica. Hay una violencia simbólica precisamente en lo que podríamos decir el artículo 6. Enseñar una forma de lectura, escritura, de hablar un idioma en particular, el nacional, una forma de los saberes, de cómo se van sistematizando y desarrollando. Y también esta cuestión de lo obligatorio, que sea obligatoria, gradual. Los anarquistas, por su parte, en su concepción se llevan muy mal con todo tipo de autoridad estatal y principalmente con esta educación que proviene del Estado, que dice que debe ser obligatoria y que obviamente va a legitimar una forma de saberes científicos, una forma de enseñar la geografía, una forma de enseñar la historia, y que luego también lo divide por sexo, género. Bueno, les va a caer muy mal precisamente a los anarquistas. Y por lo tanto van a proponer otra forma de educación, que es lo que me interesa también ver en cada una de las unidades, qué es lo que se instituye, pero también cuáles fueron las otras posibilidades. Por ejemplo, los anarquistas van a proponer una educación popular. ¿A qué me refiero con educación popular? Hay una cuestión donde ya no está bien establecido o está más bien difuso la autoridad pedagógica, didáctica del docente, sino que está más abierto a quien pueda enseñar. Está justamente en este rol. Después otra cuestión más abierta es con los saberes, por ejemplo. Defender justamente la diversidad de lenguas, de idiomas, de culturas, y no precisamente establecerlo en un dispositivo áulico, lo cual ya también hay una gran violencia simbólica, ¿no? De cómo se ordena el aula, el profesor al frente, esa especie de escalera, siempre me olvido el término, pero esa especie de escalera que pone al docente, digo, en un nivel de simbólicamente superioridad frente al estudiantado. Entonces se organizan en distintos lugares, bibliotecas populares, en espacios abiertos. Nada, es muy interesante. Acá recomiendo, a modo de sugerencia por ahí, quien tenga el tiempo, las ganas y el placer de ver una película, creo que la recomiendo más adelante. Este PowerPoint lo he retocado bastante, pero es la Cecilia. A ver si está por acá. No lo he recomendado en este PowerPoint. Mala mía, pero bueno, creo que lo pueden encontrar en YouTube justamente como la Cecilia, que habla de una comunidad anarquista que se estableció alguna vez en Brasil. Y bueno, entre esos desafíos me interesa mucho cómo fue el tema de la educación. Nada, puede causar un poco de sonrisas, alegrías, risas, bronca, nada. Es una linda alternativa de lo que se estableció alguna vez en fines del siglo XIX para un modelo educativo. Volviendo a la cuestión,
Los resultados de la ley Lainez, podemos decir, para discutir, debatir, que han sido alentadores cuando uno ve este gráfico, este cuadro, por ejemplo, los aumentos que hubieron, la cantidad de escuelas que se promocionaron, se construyeron. El caso de Catamarca, si a nivel provincial habían 42, a partir de la ley Lainez, lo que vamos a tener es que más que se triplica, ¿no? Pero sin embargo vemos que después no hay grandes diferencias como son en las grandes ciudades, provincias, como el caso de Buenos Aires, el caso de Córdoba, pero sí, insisto, podemos ver en algunas regiones lo que es como un gran salto eh, cualitativo, ¿no? Cuantitativo, de las dos maneras. El caso de Corrientes, el caso de Jujuy, La Rioja, de Salta. Bueno, está para analizarlo al cuadro, lo dejo acá para que lo puedan ver, igual va a estar en el campus virtual. La cantidad y tipos de escuelas primarias hasta el año 1936. ¿Sí? Es muy interesante ver esto, ¿no? Cómo se fue desarrollando y difundiendo un sistema educativo nacional. No es que la ley 1420 queda para fines del siglo XIX, sino que pensemos que esta construcción de un sistema educativo se fue desarrollando también durante las primeras décadas del siglo XX. Bien, y precisamente donde podemos ver estos grandes desarrollos del sistema educativo hasta 1936 eran en regiones, en ámbitos rurales. Acá tenemos un texto de Ramos Mejía que me interesa, precisamente titulado Las multitudes argentinas. Todavía no tenemos esta palabra, la idea del pueblo, ¿no? Acá es como la multitud, como una especie de masas, y que a esas masas que están entre la civilización y la barbarie hay que organizarlas, hay que imponer un orden, y para ello descuella la institución educativa, ¿no? Y yo acá mencionaba, por ejemplo, la cuestión del higienismo. Gran presencia ya tiene, si uno se va a retrotraer al artículo 2, ¿no? Conforme a los preceptos de la higiene. Bien, eso es una cuestión que hay que pasar de largo. Tiene una gran presencia ideológica, porque ya antes se viene vinculando con el círculo médico en 1873, para ver esta vinculación entre la medicina y la educación. Y después una visión eugenésica, antropológica, acerca de cómo debe ser ese estudiante excelente, ¿no? De términos biológicos, darwinistas. Eh, También hay una cuestión, para no dejar de lado los conflictos sociales, entre ellos es la ley de residencia, de defensa social, que se establecen a comienzos del siglo XX y que es precisamente estar, digamos, las autoridades estatales, nacionales, la oligarquía, la burguesía, como quieran mencionarlo por ahora, es cómo tener un cuidado, un sistema de alerta contra el otro, que es diferente, bien contra este inmigrante no deseado, anarquista, socialista, comunista, sindicalistas, que vienen justamente a cuestionar el status quo. ¿Cuál es el status quo? Mencionaba en la primera clase. Eh, y acá retomo ese concepto de la oligarquía. Aunque cause dolores de cabeza, me parece necesario, como una forma de dominación política, social, eh, de la cual va a tener un gran predominio entre 1870 y 1930, que es un grupo reducido, bien, la oligarquía, y donde concentra este poder político y económico, excluyendo al resto de la sociedad. Y lo excluye de diferentes maneras, tanto ejerciendo una violencia física directa, pero también simbólica, ¿no? Lo podemos pensar, insisto, y
estoy moviendo mucho esta vez el PowerPoint, pero ya se puede excluir desde el lenguaje, ¿no? Desde las formas de escritura, las formas de leer el mundo, las formas de enseñar la historia, la geografía y las formas, por supuesto, de diferenciar los espacios entre hombres y mujeres. Hay algo que caracteriza a la oligarquía y este sistema democrático y en la Argentina, es que cuando se cuestiona justamente los intereses políticos y económicos de este sector minoritario, no duda justamente en utilizar lo que es la mano de hierro, bien, justamente la represión, ya sea la policía o el ejército, lo cual tiene una fuerte especie de escala que digo, uno ya lo puede ver desde antes, ¿no? Pero esta fuerte represión policial lo tenemos a principios del siglo XX y después con un fuerte paroxismo en la década de 1920. Interesante para ver justamente las consecuencias que tuvo en el ámbito educativo. Trato de ser sintético, hacer una síntesis de esto porque eh, calculo que lo habrán visto, digo, insisto, en Historia Social Argentina. La cuestión de la construcción de la identidad nacional se destaca algo simbólico, el guardapolvo, ¿no? Guardapolvo blanco. Podemos decir que es como el ejemplo cabal para este proyecto cultural homogéneo de la Argentina, donde debe establecerse una identidad colectiva. Podríamos decir la idea del ser argentino, ser argentina. Por lo tanto, a estas multitudes se las debe formar en base a ello, a esa idea de la nación. Y destaca la enseñanza, la historia de la nación, cómo se va a desarrollar, sentimientos y valores patrióticos. Y acá, tanto en los sentimientos y los valores, es importantísimo el rol que ha tenido y que tienen las efemérides, bien, que también organiza la vida social, ya sea, digo, de los estudiantes, pero también de los padres, de los tutores, y por eso digo, de la sociedad en general, ¿no? Eh, Cómo la vida se adecuó también a los ritmos de un calendario escolar. Cuando hay vacaciones, el retorno a las clases, y después tenemos los ritos escolares en cada efeméride, ¿no? Eh, por mencionar el 2 de abril, ¿no? Toda la parafernalia, digo, el rito que hay acerca de los himnos, inclusive aquí en Río Grande, la marcha de Malvinas, ¿no? Que está presente no solamente en esa efeméride, por supuesto, sino después en todas las otras. Bueno, son algunas de las cuestiones que me interesa pensar, ¿no? Esto de lo patriótico, la exaltación del nacionalismo. Y para ello me interesó el pintor, el gran artista Azul Solar con Drago, ¿no? Eh, Esta imagen surrealista, esta pintura, siempre me interesó porque, bueno, es pensar justamente cómo se ha desarrollado no solamente la cultura argentina, sino también latinoamericana. Cuál debe ser la dirección, los rumbos que debe o debería haber tomado. También es una imagen que si quieren lo pueden googlear, charlar para después debatir, eh, porque también desde lo artístico, lo simbólico, tiene mucho para desarrollar allí, desde las banderas hasta el dragón, eh, el sol, la luna, el cielo. Bueno, una genialidad, digo, para pensar esta cuestión de la identidad, cómo se incluyó y cómo se excluyó al extranjero, bien, al inmigrante. Con Ricardo Rojas de la Restauración Nacionalista, lo que me interesa acá justamente es erradicar, insisto, lo que es lo diferente, lo otro, ¿no? Acá lo que podemos denominar como el
cosmopolitismo. Un claro ejemplo, creo yo, se puede ver acá en Tierra del Fuego, ¿no? Como una provincia cosmopolita, ¿no? Aunque no de una manera a escala global, sino a escala nacional, donde convivimos con sujetos de otras provincias, pero de una manera formidable que a mí siempre me interesa poner acá en tapete para la educación, ¿no? Cuando uno va a la panadería, a la carnicería, acá digo esto de lo regional, ¿no? ¿Cómo llamamos, no sé, las raspaditas, las chatitas, desde la sopa, lo argento chileno? Bueno, se da muy interesante el caso de Tierra del Fuego, fruto de estas migraciones internas, ¿no? Eh, Creo que ahí también está esta cuestión acerca de qué es la identidad fueguina. Parece algo absurdo lo que estoy comentando, pero tiene sentido cuando uno lo piensa, la idea del arraigo, ¿no? Uno lo ven incluso seguramente hasta en el aula, para alguna profesión, algún laburo, te preguntan, ¿no? Si sos de Tierra del Fuego, y uno dice que sí, y después quizás a la media hora dice, no, bueno, yo vengo del Chaco, pero ya me siento fueguino. Bueno, ¿por qué pasa eso? Está para analizarlo sociológicamente, lo cual ya seguramente se estará desarrollando. Incluso esa categoría de identidades, ¿no? El recién venido, recién llegado, venido y quedado, el antiguo poblador. Bueno, yo no sé qué es el antiguo poblador si uno lo problematiza, porque bien podrían ser los pueblos indígenas, pero de repente los antiguos pobladores tienen como algún punto de partida que podríamos decir 1930, ¿no? Con el CAP, con el frigorífico que se estableció a orillas del Río Grande. Bueno, me fui, pero es para pensar esta idea de cómo tratar de generar una propia identidad colectiva, nacional, propio de un territorio. Y ahí tenemos, por supuesto, la fuerte presencia del Estado con el programa de enseñanza, bien, con el diseño curricular. Con la construcción simbólica, esta matriz de identidad nacional tiene, ya lo decíamos, dos vías: es el contenido patriótico, desde las enseñanzas de las ciencias sociales, historia, geografía, lengua y literatura, hasta los rituales escolares, ¿no? Yo mencionaba las efemérides, pero aquí podemos agregar otras dos a lo largo del siglo XX, que llega hasta nuestro presente: el rol, el papel que juegan los monumentos en las ciudades, en nuestra vida diaria, ¿no? Porque hemos naturalizado que hay un monumento de San Martín, de Belgrano, de Facundo, digo del Facundo, escúchenme, de Sarmiento. Bueno, eso es interesante, ¿no? Algo nos dice de lo que se exalta, pero por otra parte de lo que no se exalta, lo que ha quedado excluido, ¿bien? Las plazas, el nombre de las calles, ¿bien? Ahí digo también convive la educación con el territorio, para pensarlo, ¿no? Cómo habitamos el territorio. Y después, otro lugar, los museos, ¿no? Acerca de una memoria estatal, nacional, ¿bien? Y me parece interesante allí el museo, porque también hay que pensar qué archivos son los que se conservan, qué fuentes son las que todavía existen, predominan el día de hoy, y cuáles se han destruido, eliminado, cuáles se excluyen del museo, ¿no? Y ahí también está para pensar aquella frase, eh, yo diría tan trillada, pero interesante, ¿no? Que la historia la escriben los vencedores. Eh, bueno, justamente ahí está el gran poder del Estado, ¿no? En cuanto a la educación como forma de producción y reproducción de un determinado discurso. Me arrepiento de lo trillado. Bien, sé que por ahí, no sé, digo trillado porque por ahí uno lo ha escuchado en canciones, en libros, pero no deja de tener su importancia esa proposición.
Bien, acá ya lo quiero ir dejando para después continuar con otras bibliografías que hasta el momento todavía no hemos desarrollado, pero sí pensar que no todo es una abstracción por parte del Estado nacional, sino que me interesa poner el énfasis en las luchas educativas. Es decir, si algo tiene de importancia esta materia, historia y política educacional, para mí es poner el énfasis en la historia que la hacen los hombres, las mujeres, niños y niñas. Si perdemos a ese sujeto, no tenemos historia. Bien, entonces, del cómo hemos llegado hasta acá con este sistema educativo en el 2024, en buena medida debemos pensar justamente las acciones sociales que se fueron desarrollando desde el siglo XIX hasta nuestro presente, el cual no estuvo exento justamente de luchas, de conflictos, de poder justamente discutir, combatir con esas formas del status quo que se fueron imponiendo. En este caso nos hemos detenido con las formas de dominación oligárquicas. Pero después vamos a ir viendo otras formas de dominación y en la cual justamente vamos a desarrollar movimientos sociales. Con esto cierro, me interesa a mí ver comienzos del siglo XX un nuevo sujeto social que va a ser la juventud, ¿bien? Que va a tomar, por decirlo así, la bandera, la posta en la educación, tanto en el plano político, económico y social. Acá en Argentina, en Córdoba, y lo cual va a tener una repercusión a nivel latinoamericano. Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme.